Hola a todos, bienvenidos a este canal llamado Cocción de la Realidad, en el cual tocaremos temas profundos de la existencia. Hoy hablaremos de la alta magia. ¿Qué es la alta magia? ¿Y cómo podemos utilizarla a nuestro favor? La alta magia, como el nombre lo indica, es la magia más elevada. Y para obtener este componente que la hace más elevada, es necesario que pase por un prisma, una luz pura. En otras palabras, el que efectúa esta magia debe estar limpio de toda intención maliciosa o perversa. Esta magia en general es practicada por magos de alto rango. Y con esto me refiero a magos que han pasado por varios procesos para limpiar sus cuerpos, su corazón y su alma, y han identificado sus sombras. Con sus sombras me refiero a sus debilidades y sus miedos, despertando así su capacidad de amar y de empatía con cada ser. Ellos no practican la goesia, que es la magia negra, pues entre la magia blanca llamada teurgia y la magia negra llamada goetia hay unas muy claras diferencias para los practicantes. Aquí haremos una breve mención de ambos, para definirlas, identificarlas muy bien, para que no haya confusión respecto a esto. Primero hablemos de la goetia o goesia, que hoy en día denominamos magia negra. Esta principalmente es la que se caracteriza por la parte que más se practica, que es el sacrificio de aquello que ni siquiera es perteneciente al practicante. Esto es por un motivo de mala voluntad hacia lo que le rodea. Sacrifica habitualmente ofrendas de sagrado líquido rojo de animales o incluso de seres humanos, impartiendo mucho dolor a la víctima. Estas ofrendas son dadas a seres del bajo astral, como los que se mencionan, demonios o djinns o genios malignos, los cuales reciben estas ofrendas a cambio de favores los cuales los practicantes tarde o temprano lamentarán, pues por lo general, al hacer contacto con estos seres malignos, quedan destinados de por vida e incluso varias generaciones a perpetuar el pacto, cometiendo los mismos hechos una y otra vez, tratando de saciar esas malignas entidades sedientas, que finalmente esclavizan a los practicantes, consumiéndolos y dominándolos totalmente. Por otro lado está la teurgia, la cual denominamos magia blanca, la cual solo es posible operar con seres de luz superiores, los cuales tradicionalmente se les conoce como ángeles, arcángeles, serafines y otros tipos, como los elementales de la naturaleza, tulpas y en algunos casos específicos con elementarios. En otros videos les hablaré específicamente de cada una de ellas, de estas categorías. Para este video no sea tan largo, seguiremos hablando de la teurgia y la alta magia en términos generales. La alta magia puede comprender generalmente de las 4 derivaciones o anexos a la teurgia, que son la liturgia, la metalurgia, la dramaturgia y la taumaturgia. No te me enredes, explicaré cada una a continuación. Primero conozcamos qué es la teurgia un poco más profundo. Es una magia en la cual se pretende tener comunicación con divinidades, o sea, seres superiores, para operar prodigios con intenciones puras. En su primer paso, para obtener los prodigios, nos encontramos con la liturgia, que vienen siendo los actos rituales que se emplean para llegar a donde se quiere. En la alta magia, la liturgia comprende de actos los cuales muy lejos tienen que ver con malos sacrificios, mas se utiliza la simbología,
como por ejemplo los sigilos, sellos, representaciones gráficas y o materiales. Sin dañar o alterar negativamente, cabe aclarar algún ser vivo. Después nos encontramos con la metalurgia. Uy, espera un momento. ¿No se supone que la metalurgia se emplea para realizar preparaciones de tratamiento físico o químico, la producción y la aleación de metales según se requiera? Pues sí, aquí se emplea de forma metafórica lo mismo, así como se requería antiguamente con la alquimia, pasar los metales de un estado a otro hasta convertirlas en oro. A esto se le llama el arte de la transmutación, el de pasar un objeto o acontecimiento de un estado a otro, así como los hermetistas lo han enseñado ya varias décadas. Por cierto, en poco tiempo haré un video acerca del hermetismo y las leyes universales. Déjame saber en comentarios si quisieras que lo hiciera. También recordarte que si te está gustando el tema, regálame un me gusta y suscríbete al canal, no te cuesta nada. Entonces, veníamos diciendo que en este caso, la metalurgia vendría siendo la forma en la cual transmutamos lo no deseado a lo deseado. En la alta magia se efectúa esto como por medio de la voluntad y la imaginación. Sí, la imaginación con mucha creatividad y una voluntad muy fuerte, la cual tomará las riendas de la imaginación, no será dominada por otra voluntad que no sea la propia del mago. Luego nos encontraríamos con la dramaturgia. ¿Qué? Eso no es lo que hacen en un teatro, en el acto de crear, componer y escenificar y representar un drama convirtiéndolo en espectáculo teatral. Bien, explicaré esto de la mejor forma posible. En el momento de efectuar la magia, tanto antes como después, el mago debe actuar y personificar quién es él en el deseo de ser. Por darte un ejemplo, el mago desea y obtiene una posesión material, como por decir una casa. El mago debe actuar tanto antes como después, y en el momento debe actuar como si ya tuviera la casa. Debe hacerse un papel y creérselo totalmente. Por otro lado, están las posturas que deberá elaborar para recibir lo requerido, ayudando así a la concentración y el equilibrio mental. Estas dos cosas las que componen la dramaturgia en la alta magia. El papel de interpretar y las posturas, por ejemplo, las asanas y los mudras. Asana es una postura con el cuerpo para ayudar a concentración y la meditación, contribuyendo el equilibrio mental y bienestar. Y mudra es una postura con las manos que ayuda también a determinadas regiones mentales a efectuar lo deseado. Y por último viene el prodigio, el milagro, que es la taumaturgia. Esta es la capacidad que tiene el mago de realizar estos prodigios, algunos llamados sobrenaturales. Recuerda darme un me gusta, suscribirte y activar la campanita. Tampoco te olvides de ser generoso. Siempre seguir tu corazón, conciencia y intuición. Así nadie te engañará o se aprovechará de ti. Y por otro lado, encontrarás las personas correctas y buenas para ti. Espero le desees lo mismo a los demás. Así que comparte este y los otros videos de tu interés. Tal vez les sirvan a otros también. Espero leer tu comentario. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto.